Muy buenas señores, vamos a hacer una reseña comparativa entre el Badmet y el Anillo de Dios. Hemos hecho muchas reseñas comparativas entre diferentes productos, por supuesto bastante relacionadas con el Badmet y con el Anillo de Dios, pero en este vídeo nos vamos a centrar un poquito en la facilidad del uso, en los resultados que podemos llegar a obtener con uno y con otro, pero antes de ir con todo esto y muchísimo más contenido que te va a interesar, sobre todo si eres un faloculturista, si estás en el proceso del alargamiento de pene, recuerda que puedes comprar tanto tu Badmet como tu Anillo de Dios en badmetcontrol.com. Eso, el Badmet es la mejor página del mercado para Badmet. Tienen todos los modelos y envían a todas partes del mundo, independientemente de donde seas, de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, de España, da igual, envían a todas partes. Y luego, por otra parte, si quieres, estás interesado en el Anillo de Dios, la página que te recomiendo es anillodedios.com. Es la más conocida y es la más top. Además, por precio y demás, la gran mayoría de otras páginas son más caras porque son resellers de anillodedios.com, así que directamente lo puedes comprar en anillodedios.com. Es una página súper fiable y de nuevo envían a todas partes, da igual si eres de España, de Sudamérica, de Estados Unidos, de México, da igual, envían a todas partes y los dos son productos excelentes. Pero ahora, sin más dilación, vamos con lo verdaderamente importante, que es la comparativa entre un producto y el otro. De primeras cabe claro decir que no están hechos para lo mismo. El Badmet sí que está hecho para alargar el pene, de esto no hay ningún tipo de duda, pero por otra parte, el Anillo de Dios no está hecho para alargar el pene. El Anillo de Dios es algo así como un anillo Black U. El anillo Black U se inventó mucho antes que el Anillo de Dios, pero a alguien se le ocurrió, por las características que ya tenía el anillo Black U, se le podía llegar a mejorar para que no solo funcionara para mejorar los niveles de testosterona, sino que también pudiera llegar a servir ni más ni menos que para alargar el pene. No con unos resultados colosales, pero si era posible hacerlo, ¿por qué no hacerlo, no? Y eso es lo que es realmente el Anillo de Dios. Un aparato para mejorar los niveles de testosterona muy funcional, extremadamente funcional. Tengo muchos vídeos en mi canal, te puedes pasar por ellos hablando ya sobre el Anillo de Dios, pero por otra parte tenemos el Badmet que no sirve... Uy, el pedazo de patada le acabo de pegar a la mesa, espero que no se haya notado. Pero luego tenemos el Badmet que por otro lado no sirve para mejorar los niveles de testosterona, pero sirve principalmente para alargar el pene. ¿Los dos sirven para alargar el pene? Sí. Y los dos también mejoran los niveles de testosterona, porque que el Badmet no sirva para mejorar los niveles de testosterona no significa que no influya en los procesos de la mejora de la testosterona y de la mejora hormonal masculina. Por supuesto que también afecta de forma positiva, pero principalmente si hablamos de testosterona, pues el Anillo de Dios está hecho para ello. Mientras que si hablamos de alargamiento de pene, tanto del grosor como de la longitud del mismo en estado erecto, en estado flácido, el Badmet está creado para todo ello. Sin embargo, ambos sirven para ambas cosas, pero evidentemente uno está muchísimo más enfocado a la testosterona y el otro está muchísimo más enfocado al alargamiento de pene, que tienen que ser primos hermanos y que se tienen que entender de una manera o de la otra. Entonces, después de explicar todo esto, quiero que vayamos por el primer punto y son los resultados. Estamos hablando ya bastante de algo muy parecido a ello. Con el Badmet vas a obtener resultados muy potentes, pues está creado ni más ni menos que para alargar el pene y para hacerlo más grueso. Depende de tus características, ya sabemos que hay diferentes modelos que te van a funcionar mejor o peor, pero principalmente si hablamos de resultados, si hablamos de alargar el pene, de tenerlo más grueso, lo que quieras, evidentemente el Badmet te va a garantizar mejores resultados que no el Anillo de Dios. ¿Por qué? Insisto, porque el Anillo de Dios no está hecho para alargar el pene. El Badmet sí que está hecho para alargar el pene. Con el Anillo de Dios podemos llegar a esperar resultados de alargamiento de pene, sí, por supuesto, pero en el mejor de los casos estaríamos hablando de 2 centímetros al año con una muy buena predisposición genética, y en la gran mayoría de los casos ni siquiera vamos a llegar a esas cifras, mientras que con el Badmet sí que podemos llegar a obtener esas cifras de forma anual, y depende de la predisposición genética, estamos hablando de que igual podéis obtener incluso más de forma anual. Ya sabemos que depende del modelo de Badmet que te compres, no es lo mismo un Extreme, que es bastante mejor modelo que no un Hércules, por ejemplo. Sí que hay diferencia de precio, pero también hay diferencia de resultados, y todo esto son factores que debemos tener en cuenta. Entonces, si hablamos de alargamiento de pene, no hay color, tanto en estado erecto como en estado flácido, no hay color. El Badmet es muchísimo mejor. Eso no significa que el Anillo de Dios no te vaya a servir, te va a servir, pero no hay color. El Badmet te va a servir muchísimo más.
independientemente del modelo que utilices, que evidentemente los más caros pues no son más caros por ser más caros, sino que te van a dar mejores resultados que los modelos más baratos. De eso tampoco hay ningún tipo de duda. Por otra parte está la... perdón, íbamos a ir a la facilidad del uso, ahora vamos con la facilidad del uso, pero antes de eso quiero decir que el anillo de Dios te va a servir para alargar la longitud del pene, tanto en estado erecto como en estado flácido, pero por otra parte no te va a servir para hacerla más gruesa. Esto es algo que considero importante llegar a comentarlo, pues hay gente que utiliza el badminton para trabajar el grosor del pene. Sí te va a funcionar, pero por otra parte debes ser consciente de que en ese sentido no es comparable con el anillo de Dios, porque el anillo de Dios sí que te va a servir para alargar el pene, pero en ninguno de los casos para aumentar el grosor del mismo. Para eso es muchísimo mejor un badminton. Pero bueno, sin más dilación, vamos al siguiente punto, ahora sí, que es la facilidad del uso. La facilidad del uso, si yo me tengo que decantar por uno, por cuál es más fácil de usar, me quedaría con el anillo de Dios, sin duda. ¿Por qué? Porque el badminton requiere de una fortaleza mental. ¿Y a qué me refiero con fortaleza mental? ¿Qué tiene que ver fortaleza mental con el badminton realmente? Pues te lo explico sin ningún tipo de problema. Para tú llegar a obtener resultados permanentes con el badminton requieres de ser muy constante. Es decir, si lo quieres utilizar 3 veces a la semana, sesiones de 12 minutos, perfecto, es más que suficiente. Pero ten en cuenta que lo vas a tener que utilizar 3 veces a la semana. No una semana, no 2 semanas, no 3 semanas, no 4 semanas, sino meses, sino años. Depende de los resultados que tú quieras obtener y demás. Y por supuesto, los resultados permanentes ya sabemos que se obtienen a través del tiempo. Al principio los resultados que vayas a obtener son meramente temporales, existen resultados permanentes, pero los obtienes cuando ya ha pasado, unos pocos meses. Por lo tanto, tienes que ser muy regular, tienes que estar pendiente de utilizarlo, esos 12 minutos en la ducha, máxima presión y demás, mientras que con el anillo de Dios no es así. ¿Por qué no es así? Porque el anillo de Dios tú te lo pones ahí, lo puedes dejar todo el día ahí, que van a haber momentos que vas a ir a mear y vas a decir, anda, si tengo el anillo de Dios puesto, ni me acordaba. Si lo llevas bien ajustado, que no se te cae, tampoco te baila, o sea, está bien ajustado, no molesta nada, es que ni te acuerdas de que lo llevas, ¿no? Entonces, por facilidad de uso, evidentemente, ese puntazo, ni más ni menos, que se lo podemos dar con plena tranquilidad al anillo de Dios, porque es infinitamente más cómodo. Si hablamos de comodidad, insisto, no hay color, es infinitamente más cómodo el anillo de Dios que el badminton. Además es menos coñazo, porque insisto, te levantas, te lo pones y luego hasta que te vas a dormir es que perfectamente te lo puedes no quitar, va a trabajar, eso va a estar trabajando, pero tú no vas a notar nada, ni te va a incomodar ni te va a molestar, mientras que la magia del badminton de por sí es la succión y es la presión, por lo que tú estás sintiendo igual 12 minutos al día o 12 minutos 3 veces a la semana, mucha succión, mucha presión. Para mí no es un problema realmente, para mí es más problema, por ejemplo, la regularidad, que al final si eres muy regular de utilizarlo cada día, las primeras semanas igual sí, pero cuando lleva algún mes dices qué coñazo tener que utilizarlo, es mucho desgaste mental, por eso digo que hace falta realmente fortaleza mental para utilizar el badminton. Pero el anillo de Dios en ese sentido es muchísimo más llevable porque simplemente es ponértelo y ya está. Y es que ni te acuerdas de que lo llevas puesto realmente, ¿no? Y esos son los puntos realmente que tenía apuntados. Te voy a dejar tanto la página de badmintoncontrol.com como la de anillodedios.com en la descripción. Si tienes cualquier duda o cualquier cosa me la puedes dejar en los comentarios, pero primero pásate por esas páginas porque igual ya te han respuesto la duda en esas páginas, en la información que tienen de los productos. Y me ahorro porque a veces estoy constantemente repitiéndome en los comentarios, contestando a la gente y ya he hecho muchos vídeos que quizás también te pueden llegar a ayudar, así que suscríbete y pásate por mi canal porque, insisto, igual tienes preguntas a las que yo ya he respondido anteriormente. Sin más, señores, si os ha gustado el vídeo agradecería un pedazo de me gusta, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.